Así a las 8 de la mañana nos pusimos en camino. Jesús, como siempre, marchaba a la cabeza. Mientras ascendíamos por la ladera del Olivete, traté de sonsacar a los discípulos. Qué distinta fue aquella caminata. La alegría y entusiasmo del domingo anterior se habían transformado en temor, expectación y confusionismo. Había un pensamiento común en aquellos hombres. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir con el maestro o renunciar y retirarse? Pero ninguno tenía el valor suficiente como para enfrentarse a Jesús y exponerle sus inquietudes. A eso de las 9, el grupo entraba en Jerusalén. A juzgar por el trasiego de peatones, el número de peregrinos había aumentado considerablemente. El maestro, sin pérdida de tiempo, se encaminó hacia el templo. La proximidad de la Pascua mantenía la explanada de los gentiles en plena ebullición. Los puestos y tenderetes aparecían mucho más concurridos que en la tarde del domingo. Cientos de judíos, de todas las clases sociales, se afanaban en comprar o cambiar sus monedas, preparándose así para las obligadas ofrendas, para el pago del tributo al tesoro del santuario o, simplemente, disponiendo la elección de una víctima sin mancha para la cena pascual. Gradualmente, a causa de los abusos de los sacerdotes, la gente común había terminado por acudir hasta aquellos intermediarios, comprando allí sus corderos y aves. La astucia y avaricia de aquellos servidores del templo habían llegado a tales extremos que cualquier animal comprado fuera de aquel recinto podía ser rechazado, por causas técnicas. En otras palabras, los encargados de los sacrificios, que tenían la obligación de revisar previamente cada una de las víctimas, podían echar atrás un cordero o una pareja de tórtolas, por el simple hecho de estimar que el color del animal no era el adecuado. Esto representaba la vergüenza pública y, lo que era peor, tener que adquirir una nueva víctima. Curándose en salud, los hebreos acudían hasta este mercado, procurándose así unos animales de total garantía. Como ya apunté anteriormente, esta argucia iba siempre acompañada de un sobreprecio que resultaba tan deshonesto como ruinoso para las familias más humildes. Para colmo, el impuesto o tributo que cada hebreo debía satisfacer al templo había sido fijado en una moneda común, el siclo, una pieza del tamaño de 10 centavos, pero de un grosor doble. Un mes antes de la Pascua, los cambistas oficiales instalaban sus mesas en las diferentes ciudades de Palestina, suministrando así a los peregrinos el dinero necesario para tal menester. Ni que decir tiene que, en cada operación, estos banqueros se quedaban con una comisión, que oscilaba entre un 5 y un 15% del valor de lo cambiado. Si la moneda objeto del cambio era más alta, estos usureros podían quedarse con una comisión doble. Finalmente, cuando la fiesta era ya inminente, los cambistas se dirigían a Jerusalén, estableciendo su cuartel general en la mencionada explanada de los gentiles. Este negocio venía reportando grandes beneficios a los verdaderos propietarios del ganado, de las mesas de cambio y de la multitud de ingredientes y enseres que debían ser utilizados en el sacrificio pascual. Esos propietarios, como dije, no eran otros que los sacerdotes y, muy especialmente, los hijos de Anás. Jesús conocía esta situación y también el resto del pueblo. Pero el poder y la tiranía de estos individuos era tal que nadie osaba levantar su voz contra aquella profanación de la casa de Dios. En este ambiente, entre gritos, discusiones, regateos y el incesante ir y venir de cientos de hebreos, el nazareno, tal y como tenía por costumbre, se dispuso aquella mañana del lunes, 3 de abril, a dirigir su palabra a los numerosos creyentes y seguidores que habían ido congregándose junto a los puestos de los vendedores y cambistas. El maestro inició su predicación pero, al poco, su potente voz se vio sofocada por dos hechos que iban a precipitar los acontecimientos. En una de las mesas de cambio, muy próxima a la escalinata sobre la que se había sentado el rabí, un judío de Alejandría comenzó a discutir acaloradamente con el responsable del cambio. El peregrino, con razón, protestaba por la abusiva comisión que pretendía cobrarle el cambista. La cosa subió de tono y la gente fue arremolinándose en torno a los vociferantes hebreos. Por si no fuera suficiente con aquel tumulto, en esos momentos irrumpió en la explanada una manada de bueyes, algo más de un centenar, que era conducida, a través del atrio, hasta los corrales situados en el ala norte, junto a la puerta probática. Aquellos animales, propiedad del templo, estaban destinados a ser quemados en los próximos sacrificios y, en consecuencia, eran encerrados habitualmente en unos establos, anexos al atrio de los gentiles. Jesús, a la vista de aquellos bramidos y de la cada vez más exaltada conducta del cambista, del judío y de cuantos apoyaban a este, optó por hacer una pausa y esperar. Sus discípulos permanecían retirados, como a unos 15 o 20 pasos, y en silencio.
Pero aquella violenta situación, lejos de amainar, fue a más. El apretado gentío hacía poco menos que imposible que el joven pastor pudiera hacerse con el dominio de los bueyes, que se habían desperdigado por entre las mesas. En eso, mientras el nazareno esperaba impasible, un tercer suceso vino a provocar la chispa final. Entre los judíos que pretendían oír a Jesús se hallaba un Galileo, antiguo amigo del maestro. Después supe que se había entrevistado con el rabí durante su estancia en Irón. Este humilde granjero había empezado a ser molestado por un grupo de peregrinos procedentes de la Judea. Entre empujones y codazos, los engreídos individuos se burlaban de él por su credulidad. Cuando el gigante se percató de esta última escena, ante el asombro de sus discípulos y de cuantos nos encontrábamos presentes, soltó su manto y, dejándolo caer sobre la escalinata, salió al encuentro del pastor, arrebatándole el látigo de cuerdas. Con una seguridad inaudita, el Galileo fue reuniendo a los astados, sacándolos del templo entre sonoros gritos y secos y potentes golpes de látigo sobre el embaldosado de la explanada. Cuando la muchedumbre vio al maestro dirigir al ganado quedó electrizada. Pero eso no fue todo. Una vez concluida la operación de limpieza, Jesús de Nazaret, en silencio, se abrió paso majestuosamente entre la multitud, dirigiéndose a grandes zancadas y con el látigo en la mano izquierda hacia los corrales situados al otro lado del atrio de los gentiles, al pie de la fortaleza Antonia. Aquello era nuevo para mí y corrí tras él. Al llegar a los establos, el maestro con una frialdad que me dejó sin habla, fue abriendo, uno tras otro, todos los portalones, animando a los bueyes, machos cabríos y corderos a salir de sus recintos. En un instante, cientos de animales irrumpieron en el atrio. Y el rabí, con la misma decisión y destreza con que había sacado del templo a la primera manada, dirigió aquellos asustados animales en dirección a las mesas y puestos de venta de los cambistas e intermediarios. Como era de suponer, la estampida provocó el pánico de los hebreos que, en su atropellada huida hacia los pórticos de salida, derribaron un sinfín de tenderetes. Los bueyes, por su parte, terminaron por pisotear el género, derramando numerosos cántaros de aceite y de sal. La confusión fue aprovechada por un nutrido grupo de peregrinos que se desquitó volcando las pocas mesas que aún quedaban en pie. En cuestión de minutos, aquel comercio había sido materialmente barrido, con el consiguiente regocijo de los miles de judíos que odiaban aquella permanente profanación. Para cuando los soldados romanos hicieron acto de presencia, todo aparecía tranquilo y en silencio. Jesús de Nazaret, que no había tocado con el látigo a un solo hebreo ni había derribado mesa alguna, de ello puedo dar fe, puesto que permanecí muy cerca del maestro, volvió entonces a lo alto de las escalinatas y, dirigiéndose a la multitud, gritó: «Vosotros habéis sido testigos este día de lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, pero habéis hecho de ella una madriguera de ladrones». Mi sorpresa llegó al máximo cuando, antes de que el rabí concluyera sus palabras, un tropel de jóvenes judíos se destacó de entre la muchedumbre, aplaudiendo a Jesús y entonando himnos de agradecimiento por la audacia y coraje del Galileo. Aquel suceso, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que se cuenta en los evangelios y en los que, dicho sea de paso, el Mesías aparece como un colérico individuo, capaz de golpear y azotar a las gentes. Como ya he mencionado, Jesús había predicado otras muchas veces en aquella misma explanada del templo y jamás se había comportado de aquel modo. Él conocía perfectamente el cambalache y el robo que se registraban a diario en el atrio de los gentiles y, no obstante, jamás se manifestó violentamente contra tal situación. Si en la mañana de aquel lunes provocó la estampida del ganado fue, en mi opinión, como consecuencia de una situación concretísima e insostenible. Te invito a suscribirte. Gracias.